Donald Trump acaba de autorizar al Pentágono para preparar planes de operaciones militares directas contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, sin permiso de México, sin consultar al gobierno mexicano. Operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano. Por primera vez desde la invasión de 1916, Estados Unidos está considerando seriamente enviar tropas a México. Las amenazas comenzaron sutilmente en enero de 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato. Pero en noviembre y diciembre de 2025, esas amenazas se convirtieron en planes concretos. El Pentágono está diseñando escenarios de intervención. Generales estadounidenses están estudiando mapas de Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán. Se están identificando objetivos específicos. Se están preparando unidades militares especializadas. Y aquí viene el detalle que nadie te está contando. Esto no es solo retórica de campaña. Esto no es solo Trump siendo Trump. Miembros del Congreso estadounidense, tanto republicanos como algunos demócratas, están presionando activamente para autorizar el uso de fuerza militar en México. Hay proyectos de ley sobre la mesa, hay presupuestos asignados, hay unidades militares en alerta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho públicamente que México jamás permitirá intervención militar extranjera en su territorio. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿y si Estados Unidos simplemente decide ignorar esa posición? ¿Y si Trump ordena operaciones unilaterales? ¿Qué puede hacer México realmente para impedirlo? Te voy a explicar exactamente qué está planeando Trump, por qué está sucediendo ahora, qué capacidades militares reales tiene Estados Unidos para una intervención en México, cómo respondería México, y lo más importante, cuáles son las probabilidades reales de que esto suceda. Porque lo que está en juego no es solo soberanía mexicana, es la estabilidad de toda América del Norte. Empecemos por entender cómo llegamos a este punto, porque las amenazas de intervención militar estadounidense en México no comenzaron ayer. Tienen una historia que se remonta años atrás, pero nunca, desde la Revolución Mexicana, habían estado tan cerca de convertirse en realidad. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump ya había mencionado ocasionalmente la idea de hacer algo respecto a los cárteles mexicanos. Pero eran comentarios vagos, sin planes específicos, sin respaldo institucional real. México los ignoraba como simple ruido mediático. Todo cambió cuando Trump fue reelegido en noviembre de 2024. Desde el momento en que ganó las elecciones, antes incluso de tomar posesión, Trump comenzó a hablar de México en términos mucho más agresivos. Ya no hablaba de cooperación bilateral, hablaba de amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Ya no pedía que México combatiera a los cárteles, exigía que México permitiera operaciones militares estadounidenses, o que Estados Unidos actuaría unilateralmente. El 20 de enero de 2025, Trump tomó posesión, y en su discurso inaugural, dijo algo que heló la sangre de los diplomáticos mexicanos presentes. América ya no rogará por seguridad. América tomará las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren las amenazas. La frase fue deliberadamente ambigua, pero el mensaje para México era claro. En febrero de 2025, Trump ordenó al Departamento de Defensa clasificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación es crucial porque, bajo la ley estadounidense, permite al presidente autorizar operaciones militares contra organizaciones terroristas en territorio extranjero sin declaración de guerra formal. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, todos fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras. México protestó enérgicamente. La presidenta Sheinbaum dijo que esa clasificación era unilateral, injustificada y violatoria del derecho internacional, pero Estados Unidos ignoró las protestas. La clasificación se mantuvo, y con ella vino la autorización legal para lo que vendría después.
En marzo de 2025, el Congreso estadounidense comenzó a debatir la Ley de Autorización de Operaciones Transfronterizas contra el Narcotráfico. El nombre técnico es largo y aburrido, pero el contenido es explosivo. La ley autorizaría explícitamente al presidente a ordenar operaciones militares en México sin consentimiento del gobierno mexicano si determina que dichas operaciones son necesarias para proteger la seguridad nacional estadounidense. 53 senadores republicanos apoyaron la ley. Sorprendentemente, 12 senadores demócratas también la apoyaron, argumentando que la crisis de fentanilo justifica medidas extraordinarias. Y aquí está lo que cambió todo. En abril de 2025, un ataque terrorista en Dallas, Texas, dejó 37 muertos. El atacante era un ciudadano estadounidense con problemas de salud mental, sin conexión alguna con cárteles mexicanos. Pero Trump inmediatamente lo vinculó con la violencia que se derrama desde México, sin evidencia, sin investigación. Simplemente declaró que el atacante había sido influenciado por la cultura de violencia que los cárteles mexicanos exportan a Estados Unidos. La narrativa era absurda, pero funcionó políticamente. La opinión pública estadounidense, ya asustada por las más de 70,000 muertes anuales por sobredosis de fentanilo, comenzó a apoyar masivamente medidas más agresivas contra México. Las encuestas mostraron que 62% de estadounidenses apoyaban acciones militares si es necesario, para detener el flujo de drogas desde México. Con ese respaldo público, Trump sintió que tenía carta blanca. En mayo de 2025, ordenó al Comando Norte de Estados Unidos elaborar planes de contingencia para operaciones militares en México. No ejercicios teóricos, planes operacionales reales con objetivos específicos, cronogramas de despliegue, logística de combate. Ahora viene la parte verdaderamente aterradora, porque no estamos hablando de planes vagos o genéricos. Estamos hablando de planes militares detallados que el Pentágono ha estado desarrollando durante meses. Y aunque la mayoría de estos planes son clasificados, suficiente información ha filtrado a través de fuentes militares como para entender exactamente qué está considerando Estados Unidos. El plan principal se llama Operación Firebreak. El nombre no es coincidencia. Un firebreak es una brecha que se hace en un bosque para detener el avance de un incendio. La metáfora es clara. Estados Unidos vería su intervención como un cortafuego para detener el flujo de drogas hacia su territorio. Operación Firebreak contemplaría 3 fases. Primera fase, inteligencia y preparación. Esta fase ya está en marcha. Drones estadounidenses de alta altitud están sobrevolando territorio mexicano sin autorización, recopilando información sobre ubicación de líderes de cárteles, laboratorios de fentanilo, rutas de tráfico. Satélites estadounidenses están monitoreando comunicaciones. Agentes encubiertos estadounidenses están en territorio mexicano identificando objetivos. Segunda fase, ataques selectivos con drones. Esta sería la primera acción militar abierta. Drones armados estadounidenses, operados desde bases en Texas, Arizona o California, lanzarían misiles contra objetivos de alto valor en territorio mexicano. Líderes de cárteles, laboratorios de producción de fentanilo, centros de operaciones. Todo sin tropas estadounidenses pisando suelo mexicano. El modelo sería similar a las operaciones que Estados Unidos realiza en Pakistán, Somalia, Yemen. Tercera fase, y esta es la más grave. Despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano para operaciones de captura o eliminación. Unidades como los Navy SEALs o Delta Force entrarían secretamente a México. Realizarían operaciones de captura o asesinato selectivo de líderes de cárteles y se retirarían. Operaciones de entrada y salida rápida, diseñadas para minimizar exposición y maximizar impacto. ¿Suena descabellado? Deberías saber que Estados Unidos ya hizo exactamente esto en Pakistán, cuando capturó a Osama Bin Laden en 2011. Fuerzas especiales estadounidenses entraron en territorio pakistaní sin autorización del gobierno de Pakistán.
Realizaron la operación y se retiraron. Estados Unidos ni siquiera notificó a Pakistán hasta que la operación había terminado. El mensaje al mundo fue claro: si Estados Unidos considera que hay una amenaza a su seguridad nacional, actuará unilateralmente sin importar soberanías. Pero hay un plan alternativo aún más agresivo que se está considerando. Este plan se llama informalmente Opción Colombia Plus. ¿Recuerdas el Plan Colombia de los años 90? Estados Unidos estableció bases militares en Colombia, entrenó tropas colombianas, realizó operaciones conjuntas contra narcotraficantes, pero siempre con consentimiento del gobierno colombiano. La Opción Colombia Plus sería el Plan Colombia sin consentimiento. Estados Unidos establecería presencia militar en territorio mexicano, con o sin permiso, y realizaría operaciones de contrainsurgencia a largo plazo. ¿Cuántas tropas estamos hablando? Las estimaciones varían, pero documentos filtrados del Pentágono hablan de un despliegue inicial de entre 5.000 y 10.000 efectivos de fuerzas especiales y marines. Esto no incluiría el enorme apoyo logístico, aviones de combate, helicópteros de ataque, drones, sistemas de comunicación, hospitales de campaña. Si Estados Unidos se comprometiera totalmente, podría desplegar hasta 50.000 efectivos en cuestión de semanas. Y aquí está el detalle técnico crucial. Estados Unidos tiene capacidad militar para hacer esto. No es fanfarronería. Las Fuerzas Armadas estadounidenses son, por amplio margen, las más poderosas del planeta. Su presupuesto militar de $800.000 millones anuales es mayor que los siguientes 10 países combinados. México gasta $9.000 millones anuales en defensa. La desproporción es abismal, pero ninguna intervención militar se realiza sin justificación pública. Incluso las potencias más poderosas necesitan construir narrativas que hagan aceptable lo inaceptable. Y Trump, que es un maestro de la manipulación mediática, ha estado construyendo sistemáticamente esa narrativa durante todo 2025. La narrativa tiene varios componentes cuidadosamente diseñados. Primero, la crisis de fentanilo como amenaza existencial. Trump repite constantemente que el fentanilo está matando a más estadounidenses que todas las guerras de Estados Unidos en las últimas 2 décadas combinadas. Las cifras son reales. Más de 75.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de fentanilo. Trump describe esto como una invasión química, como guerra biológica, como genocidio lento del pueblo estadounidense. Segundo componente: México como Estado fallido incapaz de controlar su territorio. Trump y sus aliados repiten constantemente que el gobierno mexicano no controla grandes porciones de su propio territorio, que en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, los cárteles son el verdadero gobierno, que México es, en efecto, un narcoestado. Por lo tanto, argumentan, si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminar la amenaza, Estados Unidos tiene el derecho de hacerlo. Tercer componente: el precedente de combate al terrorismo. Trump constantemente compara los cárteles mexicanos con Al-Qaeda o ISIS. Dice que los cárteles son organizaciones terroristas que matan a más estadounidenses que cualquier grupo terrorista en la historia. Si Estados Unidos pudo perseguir a terroristas en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, ¿por qué no podría perseguir a terroristas en México? Cuarto componente: la supuesta amenaza a la frontera estadounidense. Trump argumenta que la violencia en México eventualmente se desbordará masivamente hacia Estados Unidos, que ciudades fronterizas estadounidenses están en peligro, que la única forma de proteger a estadounidenses es eliminar la amenaza en su origen, antes de que cruce la frontera. Y el quinto componente, el más insidioso: la supuesta complicidad del gobierno mexicano. Trump y algunos congresistas republicanos han insinuado, sin evidencia, que el gobierno mexicano está cooptado por los cárteles, que hay colusión entre políticos mexicanos y narcotraficantes,
que por lo tanto, Estados Unidos no puede confiar en cooperación genuina de México y debe actuar unilateralmente. Esta narrativa es, por supuesto, una distorsión masiva de la realidad. Los cárteles mexicanos no son organizaciones terroristas con agenda política o religiosa. Son organizaciones criminales motivadas por dinero. México no es un estado fallido. Tiene instituciones funcionales, un ejército profesional, capacidad de control territorial. Y lo más importante, el fentanilo es un problema de demanda, no solo de oferta. Más del 80% de la demanda de fentanilo viene de consumidores estadounidenses. Atacar la producción en México sin atacar el consumo en Estados Unidos es como tratar una hemorragia con una curita. Pero en política, la narrativa importa más que los hechos. Y Trump ha sido extremadamente efectivo construyendo una narrativa que hace que la intervención militar parezca no solo justificable, sino necesaria. Las encuestas muestran que el apoyo público estadounidense a acción militar contra cárteles mexicanos ha subido del 32% en 2024 al 62% en noviembre de 2025. Ahora, vamos al otro lado de la frontera. ¿Cómo ha respondido México a estas amenazas crecientes? Y aquí es donde la situación se vuelve dolorosamente complicada, porque México está atrapado entre su debilidad militar relativa y su necesidad de defender su soberanía y dignidad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y consistente en su posición pública. En múltiples ocasiones, ha declarado que México jamás permitirá intervención militar extranjera en su territorio, que México es un país soberano que resolverá sus problemas de seguridad con sus propias instituciones, que cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano sería una violación flagrante del derecho internacional y una agresión inaceptable. En junio de 2025, cuando las amenazas de Trump se intensificaron, Sheinbaum dio un discurso memorable en el Zócalo de Ciudad de México. Dijo textualmente: «México no es Irak. México no es Afganistán. México es una nación soberana con 125 millones de habitantes, con instituciones democráticas, con un ejército profesional. Si Estados Unidos comete el error histórico de violar nuestra soberanía, encontrará resistencia, no solo del gobierno mexicano, sino de todo el pueblo de México». Fue un discurso diseñado para consumo interno, para mantener la moral nacional, para mostrar firmeza, pero detrás de la retórica fuerte, el gobierno mexicano sabe que sus opciones reales son limitadas y dolorosas. Opción 1. Resistencia militar directa. Si Estados Unidos realiza operaciones en territorio mexicano sin autorización, México podría ordenar a sus Fuerzas Armadas resistir. Esto significaría que soldados mexicanos enfrentarían a soldados estadounidenses. Sería, efectivamente, una guerra entre México y Estados Unidos. Y todos saben cómo terminaría esa guerra. México tiene 250,000 efectivos en sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos tiene 1.300.000. México gasta 9,000 millones anuales en defensa. Estados Unidos, 800,000 millones. No hay comparación posible. Opción 2. Resistencia política y diplomática. México llevaría el caso a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Corte Internacional de Justicia, buscaría condena internacional de Estados Unidos, construiría coaliciones con otros países latinoamericanos, con Europa, con China. El problema es que esto toma tiempo, meses, años, y mientras tanto, operaciones militares estadounidenses estarían ocurriendo en territorio mexicano. Opción 3. Cooperación forzada. Esta es la opción que más teme el gobierno mexicano, pero que podría ser inevitable. Aceptar algún nivel de presencia militar estadounidense en territorio mexicano bajo el eufemismo de cooperación bilateral reforzada. Estados Unidos operaría en México, pero técnicamente con permiso mexicano. México salvaría la apariencia de soberanía, pero en la práctica habría cedido control de seguridad a Estados Unidos. Esta es esencialmente
la opción que Colombia aceptó con el Plan Colombia. Y todos en México recuerdan que esa cooperación duró décadas y que Colombia perdió autonomía real sobre su política de seguridad. Entre estas tres opciones terribles, el gobierno mexicano ha estado tratando de encontrar una cuarta opción: mostrar suficiente acción contra los cárteles para satisfacer a Trump sin ceder soberanía. Por eso, México desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Por eso intensificó operaciones contra laboratorios de fentanilo. Por eso está arrestando a más líderes de cárteles. Pero hay un problema fundamental con esta estrategia. Nada de lo que México haga será suficiente para Trump. Porque Trump no está realmente interesado en cooperación. Trump quiere una victoria política. Quiere poder decir a sus votantes que él fue tan duro que invadió México para salvar vidas estadounidenses. La cooperación genuina de México no le sirve políticamente. La confrontación sí. Pero Trump no está solo en esto. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente preocupante. Porque hay grupos poderosos dentro de Estados Unidos que han estado presionando por intervención militar en México durante años. Y ahora, con Trump en el poder, finalmente ven su oportunidad. El lobby de seguridad privada y contratistas militares. Empresas como Blackwater, ahora rebautizada como Academy, empresas como DynCorp, Triple Canopy. Estas empresas se lucraron enormemente con las guerras de Irak y Afganistán. Cuando Estados Unidos retiró tropas de esos países, estas empresas perdieron miles de millones en contratos. Una intervención en México sería un nuevo río de oro. Están presionando activamente en el Congreso para operaciones en México y están ofreciendo sus servicios como fuerza de apoyo para operaciones del Pentágono. Los halcones del Partido Republicano, senadores como Tom Cotton de Arkansas, Marco Rubio de Florida, Ted Cruz de Texas. Estos políticos han sido consistentemente los más agresivos presionando por acción militar contra México. Dan discursos incendiarios en el Senado, escriben columnas de opinión, aparecen en programas de televisión argumentando que México es una amenaza a la seguridad nacional que requiere respuesta militar. Sorprendentemente, algunos sectores de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Después de retirarse de Afganistán en 2021, ciertos generales y almirantes sintieron que Estados Unidos había perdido esa guerra. Están buscando una victoria militar clara que restaure la imagen de invencibilidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una operación contra cárteles mexicanos, argumentan, sería rápida, definitiva, con apoyo público y sin el pantano de reconstrucción nacional que complicó Irak y Afganistán. Y finalmente, hay un grupo que nadie menciona, pero que es quizá el más importante: sectores de la industria farmacéutica estadounidense. Empresas que producen medicamentos para tratamiento de adicciones están viendo cómo la crisis de fentanilo crea un mercado masivo para sus productos, pero necesitan mantener la narrativa de que el problema es externo, que viene de México, no que es un problema de salud pública interna de Estados Unidos. Una intervención militar reforzaría esa narrativa. Todos estos grupos han estado coordinando lobbying, financiando campañas políticas de candidatos que apoyen intervención, produciendo estudios y reportes que argumentan la necesidad de acción militar. El aparato de propaganda ha sido masivo y efectivo, pero asumamos por un momento que Trump realmente lo hace, que ordena operaciones militares en territorio mexicano sin consentimiento de México. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias reales? Porque todos están hablando de si Trump se atreverá, pero casi nadie está hablando de qué sucedería el día después. Consecuencia 1. Ruptura total de la relación bilateral México-Estados Unidos. El comercio bilateral, de 840,000 millones de dólares anuales, colapsa. México cancela el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Cierra la frontera a vehículos comerciales. Las cadenas de suministro de América del Norte se desintegran de la noche a la mañana. Estados Unidos entra en recesión por falta de componentes manufactureros mexicanos.
México entra en recesión por pérdida de mercado de exportación. Ambas economías sangran. Consecuencia 2. Crisis migratoria masiva. Si hay operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano, millones de mexicanos huirán del caos y la violencia. No hacia el sur, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Trump construyó muros para detener migrantes, pero ningún muro detiene a millones de personas huyendo de bombardeos. Estados Unidos enfrentaría la crisis migratoria más grande de su historia. Consecuencia 3. Radicalización de los cárteles. Los cárteles mexicanos son organizaciones criminales, no políticas. Pero si Estados Unidos los ataca militarmente, se politizarían inmediatamente. Comenzarían a atacar objetivos estadounidenses no solo en México, sino en Estados Unidos mismo. Embajadas, consulados, empresas estadounidenses, turistas estadounidenses. El gobierno mexicano perdería control total sobre estos grupos, porque ya no tendría ninguna palanca de negociación o presión. Consecuencia 4. Toda América Latina se vuelve contra Estados Unidos. Brasil, Argentina, Colombia, todos condenarían la intervención. Estados Unidos se aislaría diplomáticamente en su propio hemisferio. China y Rusia aprovecharían para expandir influencia en América Latina, ofreciendo apoyo a países que resistan presión estadounidense. Estados Unidos perdería décadas de influencia regional en cuestión de meses. Y consecuencia 5, la más peligrosa. México se convertiría en otro Afganistán. Estados Unidos entraría fácil, pero no podría salir. Los cárteles conocen cada montaña, cada pueblo, cada ruta de escape. Usarían tácticas de guerrilla, ataques sorpresa, emboscadas, bombas improvisadas. Lo que Estados Unidos imaginó como operaciones quirúrgicas de 3 meses, se convertiría en ocupación de años. Y cada mes, cada año, estadounidenses verían a sus soldados regresar en ataúdes desde México. Esta última consecuencia es la que más debería asustar a Trump, porque su presidencia quedaría definida por una guerra impopular en México. Así como Johnson quedó definido por Vietnam, Bush por Irak, Trump quedaría definido por México. Entonces, después de analizar todos los planes, todas las presiones, todas las consecuencias, volvemos a la pregunta fundamental: ¿lo hará Trump? La respuesta honesta es: nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera personas cercanas a Trump saben lo que hará, porque Trump toma decisiones impulsivamente, basándose en instinto, en ratings televisivos, en lo que le dice la última persona con quien habló. Pero hay señales preocupantes de que esto podría realmente suceder. Trump ya ordenó al Pentágono elaborar planes. Ya clasificó a cárteles como organizaciones terroristas. Ya tiene apoyo de mayoría de senadores republicanos. Ya construyó la narrativa pública que justificaría intervención. Todos los elementos están en su lugar. Solo falta que Trump dé la orden final. Y hay un factor de timing que hace esto especialmente peligroso. 2026 es año electoral de medio término en Estados Unidos. Si Trump quiere que los republicanos mantengan control del Congreso, necesita una victoria política dramática, una operación militar exitosa contra cárteles mexicanos, transmitida en vivo por televisión, con líderes de cárteles capturados o eliminados, sería exactamente el tipo de espectáculo que a Trump le encanta y que movilizaría a su base electoral. México, por su parte, está en una posición imposible. No puede aceptar intervención sin destruir su legitimidad interna, pero no puede resistir militarmente sin destruir su país. Está atrapado entre dignidad y pragmatismo, entre soberanía y supervivencia. Lo que está claro es que estamos en el momento más peligroso de la relación México-Estados Unidos en más de 100 años, y las próximas semanas, los próximos meses, serán decisivos. Porque si Trump decide cruzar esta línea, no habrá vuelta atrás. La relación bilateral quedaría destruida para generaciones. La estabilidad de América del Norte quedaría destrozada, y millones de personas en ambos lados de la frontera pagarían el precio de esta locura.
¿Qué crees tú? ¿Se atreverá Trump a ordenar operaciones militares en México? ¿México debería resistir o buscar algún tipo de compromiso? ¿Hay alguna forma de evitar esta catástrofe? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres estar informado sobre cada desarrollo de esta crisis, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto apenas está comenzando, y lo que suceda en las próximas semanas podría cambiar para siempre la historia de América del Norte. Nos vemos en el próximo video.